Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Sion decía: me ha abandonado el Señor, mi dueño me ha olvidado. ¿Puede una madre olvidar al niño que amamanta, no tener compasión del hijo de sus entrañas? Pues aunque ella te olvidara, yo no te olvidaré. Alabado sean Jesús, María y José. Muy buenos días, queridísima familia de Radio María, en este miércoles 18 de marzo de 2026. Celebramos a San Cirilo de Jerusalén, pero manda ante todo la liturgia de la Cuaresma. Estamos ya en esa cuarta semana. Hemos celebrado el domingo pasado, hemos contemplado el ciego de nacimiento, el domingo anterior la samaritana y el próximo domingo la resurrección de Lázaro. 3 signos que nos cuenta el Evangelio de San Juan, que es ahora el que tenemos todos los días, el Evangelio, la lectura. Hoy ya empiezan esas diatribas de Jesús con aquellos que se resisten a creer en Él a pesar de todos sus signos de milagros, de toda su vida, de toda su maravillosa enseñanza. El que no quiere creer ya puede ver milagros. Pero por otro lado, otros, en cambio, piensan que es que no tienen solución, se desaniman, y por eso este texto de la primera lectura, precioso, de los más bellos del Antiguo Testamento, que oiremos en misa y que acabo de leer. Sion decía: ya el Señor me ha abandonado. Muchas veces lo pensamos, ya me lo he merecido, o a lo mejor no entiendo el porqué. ¿Dónde está Dios? Dios me ha abandonado. Ya mi vida no tiene solución, mis pecados no tienen perdón. ¿Puede una madre olvidar al niño que amamanta, no tener compasión del hijo de sus entrañas? Pues aunque yo te olvidara, yo no te olvidaré. Y si seguimos leyendo, oiremos también que dice: en las palmas de mis manos te llevo tatuado. Y lo que era, digamos, una expresión metafórica, poética, en el Antiguo Testamento iba a ser absolutamente real, porque Cristo nos lleva tatuados, por así decir, en sus llagas, en las llagas de su pasión. Por eso, esa bella oración que siempre es muy bueno rezar en cualquier momento, pero especialmente en la acción de gracias de la comunión. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Ayer la piscina de Betesda, realmente estamos llamados a bañarnos en el agua del bautismo que se renueva en los sacramentos y en la sangre de Cristo. Así que pedimos a la Virgen María, que estaba al pie de la cruz, aprovechar bien estas semanas, estos días que nos quedan, ir meditando la pasión de Cristo, no lo dejemos para la Semana Santa. Y para ayudar a todo esto, pues sigue Radio María ayudándonos. En esta semana, como siempre, el viernes, el Santo Vía Crucis. Rocío García, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estamos, padre? Pues recordamos el Vía Crucis a qué hora y la semana siguiente cosas especiales. Bueno, es que ya se acerca la Semana Santa. Seguimos preparándonos para esos días con nuestros Vía Crucis, que será el viernes 20 a las 6 de la tarde, hora peninsular española. 6 de la tarde. Y la semana siguiente ya empiezan nuestras tandas de ejercicios, ¿verdad? Sí, terminamos la Cuaresma con esa preparación intensa de los ejercicios espirituales que serán del 23 al 29 de marzo. Y en diferentes horarios, pues ya lo han ido escuchando en nuestras cuñas. Tenemos tandas desde la madrugada hasta la mañana, la tarde, la noche. No hay excusa. Y si no pueden escucharlo en directo, siempre van a poder recurrir al podcast después. Así es, en la madrugada, porque hacemos siempre reposición de alguna tanda de otro año que ayudó especialmente este año del vicario general de Getafe, el padre Javier Mairata. Y luego pues vamos a tener a media mañana al padre Juan Jaramillo. Y luego a la tarde, fijaos, todo un regalo para todos, pero especialmente para sacerdotes y vida consagrada. Pues un sacerdote que lleva muchos años colaborando en Radio María, a pesar de que el hombre no tiene ni medio segundo para sí mismo. Estamos hablando del padre Miguel Ángel Arribas, 6 de la tarde, 5 en Canarias. Y por la noche, un obispo,
Vamos, hacemos aquí cada fichaje, ¿verdad, Rocío? Sí, va a ser a las 11, las 10 en Canarias, Monseñor Antonio Prieto Lucena. Es el obispo de Alcalá de Henares, así que, como veis, tendremos unas posibilidades estupendas. Y luego ya, como siempre, la Semana Santa, eso es lo que llamamos ejercicios intensivos, porque estas tandas que decimos son a elegir, y son 7 meditaciones, cada una nada más, pero en Semana Santa tendremos, no sé, son 16, 17 o una cosa así, que nos dirige el padre Manuel Vargas, un sacerdote conozco yo desde jovencito y que ahora es vicario en el Cerro de los Ángeles, también en la diócesis de Getafe. Bueno, pues vamos adelante y en esta etapa en que estamos hablando del orden sacerdotal estamos cogiendo testimonios de sacerdotes u obispos, como fue este gran cardenal vietnamita Van Tuan, y vamos a recordar cómo contaba, cómo en sus ejercicios que dirigió a San Juan Pablo II les hablaba al Papa y a la curia romana de cómo se las ingeniaba para poder celebrar y poder tener lo más sagrado que tenemos los cristianos, que es al propio Cristo en la Eucaristía. Vamos a recordar esas conmovedoras escenas como las hubo en los primeros tiempos del cristianismo, también en nuestros tiempos de intensísima persecución, como la que vivió este santo obispo bajo el régimen comunista de Vietnam. Testigos de esperanza de los ejercicios espirituales que dirigió en el Vaticano el cardenal, fue cardenal cuando los dirigía, el Francisco Javier Núñez Van Tuan, era obispo cuando estaba en el campo de concentración comunista y contaba lo siguiente. Jesús quiere que la Iglesia haga memoria de Él y viva sus sentimientos y sus consecuencias a través de su presencia viva. Haced esto en memoria mía. Cuando me arrestaron, tuve que marcharme enseguida con las manos vacías. Al día siguiente me permitieron escribir a los míos para pedir lo más necesario: ropa, pasta de dientes. Les puse: por favor, enviadme un poco de vino como medicina contra el dolor de estómago. Los fieles comprendieron enseguida. Me enviaron una botellita de vino de misa con la etiqueta medicina contra el dolor de estómago y hostias escondidas en una antorcha contra la humedad. La policía me preguntó: ¿le duele el estómago? Sí. ¿A qué tiene una medicina para usted? Nunca podré expresar mi gran alegría. Diariamente, con 3 gotas de vino y una gota de agua en la palma de la mano, celebré la misa. Este era mi altar y esta era mi catedral. Era la verdadera medicina del alma y del cuerpo. Medicina de inmortalidad, remedio para no morir, sino para vivir siempre en Jesucristo, como había escrito San Ignacio de Antioquía. A cada paso tenía ocasión de extender los brazos y clavarme en la cruz con Jesús, de beber con Él el cáliz más amargo. Cada día, al recitar las palabras de la consagración, confirmaba con todo el corazón y con toda el alma un nuevo pacto, pacto eterno entre Jesús y yo, mediante su sangre mezclada con la mía. Fueron las misas más hermosas de mi vida. Así, en la prisión, en el campo de reeducación, sentía latir en mi corazón el corazón de Cristo. Sentía que mi vida era su vida y la suya era la mía. La Eucaristía se convirtió para mí y para los demás cristianos en una presencia escondida y alentadora en medio de todas las dificultades. Jesús en la Eucaristía fue adorado clandestinamente por los cristianos que vivían conmigo, como tantas veces ha sucedido en los campos de concentración del siglo XX.
Estábamos divididos en grupos de 50 personas. Dormíamos en un lecho común. Cada uno tenía derecho a 50 centímetros. Nos arreglamos para que hubiera 5 católicos conmigo. A las 9:30 de la noche había que apagar la luz. Todos tenían que irse a dormir. En aquel momento me encogía en la cama para celebrar la misa de memoria y repartía la comunión pasando la mano por debajo de la mosquitera. Incluso fabricamos bolsitas con el papel de los paquetes de cigarrillos para conservar el Santísimo Sacramento y llevarlo a los demás. Jesús Eucaristía estaba siempre conmigo en el bolsillo de la camisa. Una vez por semana había una sesión de adoctrinamiento en la que tenía que participar todo el campo. En el momento de la pausa, mis compañeros católicos y yo aprovechábamos para pasar un saquito a cada uno de los otros 4 grupos de prisioneros. Todos sabían que Jesús estaba en medio de ellos. Por la noche, los prisioneros se alternaban en grupos de adoración. Jesús Eucarístico ayudaba de un modo inimaginable con su presencia silenciosa. Muchos cristianos volvían al fervor de la fe. Su testimonio de servicio y de amor producía un impacto cada vez mayor en los demás prisioneros. Budistas y otros no cristianos alcanzaban la fe. La fuerza del amor de Jesús era irresistible. Así la oscuridad de la cárcel se hizo luz pascual y la semilla germinó bajo la tierra durante la tempestad. La prisión se transformó en escuela de catecismo. Los católicos bautizaron a sus compañeros, eran sus padrinos. En conjunto fueron apresados cerca de 300 sacerdotes. Su presencia en varios campos fue providencial, no solo para los católicos, sino que fue la ocasión para un prolongado diálogo interreligioso que creó comprensión y amistad con todos. Así, Jesús se convirtió, como diría Santa Teresa de Jesús, en el verdadero compañero nuestro en el Santísimo Sacramento. Pues fijaos en que cómo se las arreglaban arriesgándose la vida, claro. Va a tener un gran castigo este hombre, este santo obispo y esos compañeros para celebrar la misa, para comulgar, para hacer adoración del Santísimo en esas circunstancias. Y nosotros tenemos tantas iglesias, tantas misas, tantas posibilidades de visitar a Jesús, de comulgar. ¿Cuántas veces lo vamos dejando, o estamos de cualquier manera? Decía Bantuan que fueron las misas más hermosas de su vida, justo en esas circunstancias tan duras, tan oprimentes. El Señor fortalece. Pues demos gracias al Señor por la Eucaristía y por el sacerdocio. Todos esos que estaban ahí prisioneros pudieron recibir a Jesús gracias, como nos acabamos de leer. Acá había ese obispo y otros sacerdotes en esos campos de concentración. Pues que nosotros sepamos aprovechar esa presencia y esa cercanía de Jesús también a través de los sacerdotes, para que no desaprovechemos ese inmenso regalo que es la Eucaristía. Bien, pues justamente habíamos terminado ya el apartado 4 de la explicación del orden sacerdotal, que era la celebración de este sacramento. Estuvimos viendo esas ceremonias
de ordenación de diáconos, de presbíteros y de obispos. Y pasamos al... Bueno, perdone, ese era vimos antes, luego vimos el quinto, que fue muy rápido, por eso ya ni me acordaba, el ministro de este sacramento, es decir, quién puede ordenar a obispos, a sacerdotes, a presbíteros o a diáconos. Y claro, era el obispo. Y ahora sí que pasamos al apartado sexto, que ese ya no es quién es el ministro del sacramento, quién puede ordenar, sino quién puede ser ordenado. Es decir, quién puede recibir este sacramento. Entonces ahí vamos a tener 4 números, desde el 1577 al 1580, donde van a aparecer temas debatidos, temas polémicos en estos tiempos, porque estos, la verdad es que nunca, sobre todo lo primero que vamos a ver hoy, nunca había sido un tema que hubiera dado lugar a controversias, pero desde el último cuarto del siglo XX más o menos, quizá un poco antes, y todavía hoy día, pues aquí hay un tema que siempre genera dudas, y de hecho había hace tiempo recibimos un correo, pues un poco en la línea de la no comprensión de este tema, a saber, de que solo el varón puede recibir válidamente la ordenación. Entonces, como esto es un tema que conviene entenderlo bien, pues no tengamos prisa, vamos a empezar hoy, y supongo que por lo menos un par de días, sino más, porque aparte de que, la verdad, cuando uno estudia esto, aprende otras cosas muy interesantes sobre el trato de Jesús con la mujer, muy interesantes. Así que vamos a irlo viendo. Vamos a empezar simplemente leyendo este número con los marginales que vienen en él, y luego ya iremos pues detallando con calma pues lo que aquí está implicado. Así que empezamos por leer el número 1577. Solo el varón bautizado recibe válidamente la sagrada ordenación. El Señor Jesús eligió a hombres para formar el colegio de los 12 apóstoles, y los apóstoles hicieron lo mismo cuando eligieron a sus colaboradores que les sucederían en su tarea. El colegio de los obispos, con quienes los presbíteros están unidos en el sacerdocio, hace presente y actualiza hasta el retorno de Cristo el colegio de los 12. La Iglesia se reconoce vinculada por esta decisión del Señor. Esta es la razón por la que las mujeres no reciben la ordenación. Bien, vamos a empezar por recordar algo que no solo es para este sacramento, y que de hecho ya lo hemos dicho un montón de veces en este programa del Catecismo, vale en general para toda la doctrina católica. Y es que esta doctrina solo tiene sentido si uno cree, claro, el fundamento de todo lo que vimos al principio, hace ya muchos años, porque aquí vamos despacito. Cuando empezamos a ver el catecismo, claro, lo primero que vimos es en qué nos basamos, es decir, ¿por qué pensamos que esto que está en el catecismo es verdad? Y claro, decíamos que es que si por un lado el hombre pues usa su razón, la filosofía, etcétera, para buscar a Dios, que eso está muy bien, pero por otro lado la respuesta de quién es Dios, cómo es Dios y cuáles son los planes sobre nosotros y cómo Él nos invita a unirnos con Él, cuáles son los caminos para esa unión, en fin, todas las verdades que estuvimos viendo en el credo. Todo eso, ¿en qué nos basamos nosotros para responder? En que creemos que Dios ha hablado, en que Dios lo ha revelado, nos lo ha ido diciendo. Una revelación que viene desde el principio, que va tomando fuerza cada vez más cuando Dios forma al pueblo de Israel, tras esa etapa que llamamos de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob. Con Jacob forma al pueblo de Israel a través de sus 12 hijos, las 12 tribus, todo aquello, ¿verdad? Dios nos va hablando en unas tradiciones que se van poniendo en lo esencial por escrito, en lo que llamamos el Antiguo Testamento. Y todo eso va preparando el momento central de la historia, que no solamente va a elegir a hombres, a profetas para hablarnos a través de ellos, sino que la palabra hecha carne se va a hacer hombre, porque va a revelarnos Dios que sin dejar de ser uno es familia, es Trinidad. El Padre engendra eternamente al Hijo, es su palabra, es su idea, su logos, su concepto, su Hijo. Concepción, concepto, tienen la misma raíz, y el Padre y el Hijo expiran en su amor mutuo al Espíritu Santo, y pues bien, esa familia se nos comunica
llegando al colmo de la comunicación, al máximo, porque el Hijo de Dios se hace uno de nosotros, se hace hombre. Entonces, todo lo que se había ido preparando, anticipando en el Antiguo Testamento encuentra su cumplimiento en Cristo. De hecho, en este mismo sacramento del orden sacerdotal lo estuvimos viendo, ¿no? Como todo se fue preparando con los sacerdotes de la antigua alianza, con Aarón, con los levitas, con el culto, los sacrificios, el templo. Todo eso desemboca en Jesucristo, que es todo. Sumo sacerdote, cordero inmolado, víctima, altar, nuevo templo, todo. Bueno, entonces la culminación de la revelación está en lo que Jesús hizo, no solo lo que enseñó, sino en lo que hizo con su vida y enseñó. Pero todo eso nos llega, lo veíamos también al principio del catecismo, por dos cauces. Uno, la tradición, la enseñanza, que desde el primer momento empieza a transmitirse en la Iglesia y a celebrarse, porque eso que sé que Dios ha revelado se ha puesto en celebración a través de lo que llamamos la liturgia, que es la parte segunda del catecismo que estamos viendo todavía. La primera parte el credo, la segunda la liturgia. Entonces, como ya hemos recordado muchas veces, la Iglesia cronológicamente es anterior al Nuevo Testamento. Primero empieza la Iglesia a actuar, a predicar, a celebrar, y luego, bajo la inspiración del Espíritu Santo, se va poniendo por escrito lo principal de esas enseñanzas en lo que llamamos el Nuevo Testamento. Por tanto, la enseñanza de Cristo, que es la culminación y el cumplimiento de todo lo anterior, nos llega por dos vías fundamentales. La tradición, donde está la liturgia, donde están los santos padres, donde están el magisterio, aunque el magisterio tiene un papel especial de intérprete autorizado de toda esa revelación, los concilios, etcétera, y la Sagrada Escritura, que engloba el Antiguo y el Nuevo Testamento. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque muchas veces hay personas que se piensan, como en estos tiempos nada es verdad ni mentira, todo es relativo, y todo, si de repente nos reunimos y cambiamos todo, antes la Constitución decía no sé qué, ahora da igual, ahora dice no sé cuál, ahora, y así en todas las cuestiones, pues se piensan que ahora, pues en estos tiempos ha cambiado las cosas, nos reunimos y cambiamos esto y lo otro. Bueno, más despacio, habrá que ver qué cosas vienen directamente del Señor, de la enseñanza de Cristo, y cuáles en cambio han sido ya adaptaciones, disposiciones que pueden ayudar a vivir mejor lo que viene de Dios. Claro, eso segundo puede cambiar y de hecho cambia, todos lo sabemos, sobre todo los mayores, ¿no? Recordarán, pues por ejemplo, el tema del ayuno eucarístico, cómo fue evolucionando, como antes era bastante tiempo, ahora es simplemente una hora, en fin, el tema de la penitencia, de la abstinencia, bien, todo eso son los mandamientos de la Iglesia, pues son eso, de la Iglesia. Entonces los va poniendo y los puede ir matizando y lo hace, porque eso sí que depende de épocas, circunstancias y tal. Pero lo que es la esencia de lo que creemos, lo que viene del Señor, no vamos a cambiarlo, porque no vamos a ser más listos nosotros que Dios nuestro Señor. Esto siempre, no lo digo en este tema, ya lo digo, lo he repetido, en todos. Esto no es cuestión de votos, esto es cuestión de qué nos ha enseñado el Señor. Y claro, la Iglesia no va a cambiar, no puede cambiar. Jesús instituyó la Eucaristía con pan y vino. Bueno, pues mire, nosotros lo vamos a hacer con chorizo y Coca-Cola. Y oiga, pero ¿esto qué es? No podemos arriesgarnos a hacer sacramentos nulos, inválidos, porque nos dé por ahí. Esto es el punto de partida que en este, como repito, en todos los demás temas hay que tener en cuenta. En este se complica un poco por lo que iremos viendo. Bueno, entonces, vamos a releer este número. Se empieza con esta afirmación, solo el varón, y entre paréntesis pone la palabra en latín, vir, varón, solo el varón bautizado recibe válidamente la sagrada ordenación. Es una frase del Código de Derecho Canónico. Aquí se nos han dicho dos cosas, o tres si queréis. Uno, para que sea la ordenación que sea válida, porque, bueno, uno puede hacer gestos y decir cosas, pero que no sean válidas. Esto pasa en cualquier sacramento. Este se ha confesado, bueno, pues se ha confesado y ha sido válida la confesión. No lo ha sido. ¿Por qué? Porque este es un diácono, no es sacerdote, entonces no puede absolver pecados. O porque no tiene las licencias del obispo, no tiene jurisdicción para ello, etcétera, pues no ha sido válido. O porque el penitente no tenía ni el más mínimo arrepentimiento, lo ha hecho por cumplir, porque a sus padres les parezca que ya se ha confesado. Entonces los sacramentos pueden ser inválidos. Puede parecer que sí y no.
Bueno, como pasa en la vida humana, he comprado una casa y resulta que no, el que me la ha vendido no me la podía vender, pues ¿qué le vamos a hacer? Bueno, para recibirlo válidamente hace falta dos cosas. Una, que uno sea un varón, vir, y que esté bautizado. Claro, si resulta que uno de repente se convierte a la fe, ¡ay, yo quiero ser sacerdote! Y aparece un obispo medio loco que le ordena sacerdote y no estaba bautizado todavía, pues nada, no lo ha ordenado. No ha sido válido. ¿De acuerdo? Bueno, pero aquí el tema complejo es ¿y por qué solo el varón? Y esto que nunca se ha planteado, prácticamente nunca, únicamente allá por el siglo III, me parece que es grupos de gnósticos, que son de estos que se inventaban todas las cosas, en todos los terrenos, que creían que ellos eran más listos que nadie, tenían doctrinas secretas, estas cosas de evangelios raros que aparecen por ahí. Solo en esos grupos gnósticos hubo algunas tendencias en algunos de ellos que sí, que querían que se ordenaran las mujeres, pero enseguida, por supuesto, toda la comunidad eclesial eso lo rechazó. Todos decían, pero ¿esto de dónde sale esto? Pero vamos a ver, que nosotros no estamos aquí a lo que nos ocurra, sino a lo que nos ha enseñado Jesucristo. Bueno, entonces digo que la cosa se complica porque puede dar la impresión de que esto se debe a otro tema, el que no puede ser ordenado a las mujeres. ¿A qué se debe? A que, claro, pues ya lo sabemos, históricamente y en el contexto cultural de esa época de Jesús, en particular en ese mundo judío, pues la mujer estaba discriminada, entonces se piensa, bueno, pues entonces claro, es que es un caso que también fue por discriminación, por machismo, por no sé qué, por no sé cuántos. Entonces, claro, si fuera eso, bueno, pues han cambiado las cosas, gracias a Dios. Hoy día, pues es cierto, ¿no? Se va viendo la importancia de dar más papel a la mujer, que siempre lo ha tenido, ¿eh? Pero bueno, darle más en otros terrenos, y dice, pues entonces también, ¿por qué no en el sacerdocio? Entonces se mezclan dos cosas que no tienen nada que ver, lo iremos viendo, ¿eh? Lo iremos viendo. Pero ya lo anticipo que el problema viene por ahí. Pero primero vamos a ver cómo en efecto, y bueno, vamos a seguir releyendo el número primero. Solo el varón vir bautizado recibe válidamente la sagrada ordenación. ¿Y en qué se basa esta tradición, esta doctrina constante de la Iglesia? Bueno, pues ya os he dicho que aquí lo que nosotros tenemos que mirar es a Jesús, no lo que a nosotros nos parece, sino lo que él hizo y enseñó. ¿Y qué hizo? Solo eligió a hombres, viri, en latín, para formar el colegio de los 12 apóstoles. Y vienen un par de citas, Marcos 3:14, llamó a los que él quiso para que fueran sus compañeros y para enviarlos a predicar. Lucas 6, en fin, distintas escenas del llamamiento de los apóstoles, cuando los llama a dejar la pesca, a Pedro y Andrés, a Santiago y Juan, etcétera, etcétera. Pero además, no solo Jesús solo llamó a hombres a esto, sino que los apóstoles hicieron lo mismo cuando fueron eligiendo colaboradores. Entonces nos pone ahí el catecismo 3 citas de cartas de San Pablo, de la primera y segunda Timoteo, de Tito, en fin, ahí las tenéis en el catecismo. Lo hizo Jesús, lo hicieron los apóstoles, cuando eligieron a sus colaboradores que les iban a suceder en su tarea, y así consta en todos los documentos de los autores de los primeros siglos, y aquí aparece también una cita de San Clemente Romano, una carta de este Papa a los Corintios. Y luego nos recuerda este número lo que hemos ido viendo en días anteriores, que ese grupo, ese colegio de los apóstoles, ese grupo de apóstoles, es sucedido por el colegio de los obispos. Por eso sigue diciendo, el colegio de los obispos, con quienes los presbíteros están unidos en el sacerdocio, recordemos, sacerdocio, como tal sacerdocio tiene 2 grados, porque luego el diaconado es un tercer grado del sacramento, pero no es propiamente sacerdocio. Entonces, el grado pleno de los obispos y luego los colaboradores, los presbíteros. Pues bien, el colegio de los obispos, con quienes los presbíteros están unidos en el sacerdocio, hace presente y actualiza hasta el retorno de Cristo el colegio de los 12. Lo que eran los 12 con Jesús, hoy son los obispos y sus colaboradores reunidos en torno a la cabeza del colegio episcopal, que es el sucesor de Pedro, el Papa. Entonces, conclusión de este número, después de ver lo que ha hecho Jesús, lo que hicieron los propios apóstoles, lo que ha hecho la Iglesia en toda su historia, y de saber que los obispos y los presbíteros lo que hacen es prolongar en el tiempo y en el espacio
ese grupo de apóstoles que vivían con Jesús, la conclusión es, la Iglesia se reconoce vinculada por esta decisión del Señor. Es decir, no piensa que podamos de repente nosotros, lo que ha venido por esos cauces que os decía al principio, la Sagrada Escritura y la tradición, además del magisterio de la Iglesia. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, lo que atares en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desatares en la tierra quedará desatado en el cielo. Todo coincide en que no tiene nada que ver con discriminación de la mujer, sino por otras razones que ya intentaremos ver cuáles pueden ser, pero en cualquier caso las entendamos más o menos. Lo que tenemos es que la certeza de que nosotros lo que hacemos es ser discípulos de Cristo, no cambiar lo que Él ha dicho o enseñado. Por eso la Iglesia se reconoce vinculada por esta decisión del Señor. Este tema, como digo, nunca ha habido una polémica seria. Los grupos de gnósticos al final nada, eran pues gente marginal. Así como otros muchos temas han discutido en la historia de la Iglesia, muy poco, hasta que se llega, como digo, a la segunda mitad del siglo XX. Y entonces, cuando surgen esas dudas, es cuando van interviniendo los papas y van explicando este tema. Y el primero al que le tocó, ha sido al menos de una manera clara, fue a Pablo VI. Pablo VI, que desde luego el pobre, con razón, ha sido canonizado por el Papa Francisco, porque anda que no sufrió en tiempos de crisis, la crisis posconciliar en todo el ambiente del mayo del 68. Bueno, se cuenta sobre todo cuando la encíclica Humanae Vitae se le echó encima medio mundo y por desgracia parte de miembros de la propia Iglesia, pues contaban personas cercanas que se pasaba semanas llorando, hecho polvo, no digamos con la de miles de secularizaciones de sacerdotes, en fin, el pobre tuvo que sufrir muchísimo. Pues bien, es ya en su época cuando él ya tiene unas cartas al primado de la Iglesia anglicana que empiezan entonces en ese mundo protestante a admitir la ordenación de mujeres. Entonces el Papa le dice, mire, esto es un retroceso en la unidad que vamos buscando, porque nosotros no podemos hacer eso. Y ojo, que el mundo oriental, no solo los católicos orientales, sino el mundo ortodoxo, tampoco ha tenido ninguna duda ni la tiene en este terreno. Ellos son muy tradicionales, ellos en el buen sentido de la palabra, en el sentido de que respetan eso, lo que viene del Señor. Dice, hombre, pues si ustedes ahora se ponen a hacer esto, se sepan que esto es una herida a la unidad. Y luego le pide a la Congregación de la Fe que haga un documento, que es lo más completo, en que se explica este tema, Inter Insignioris, que vale la pena leer. Todos los que queráis entender un poquito más esto, pues es fácil, como todo, encontrar, ¿no? De la Congregación de la Fe, el documento Inter Insignioris, publicado en 1977. Luego Juan Pablo II, que era tan amante de lo que llamaba él el genio femenino, vamos, nadie puede dudar de su valoración de la mujer, pues tiene la carta sobre la dignidad de la mujer, Mulieres Dignitatem, que dice cosas preciosas, y ahí habla de este tema. Y luego, como seguía habiendo algunos por ahí teólogos que decían, no, esto es discutible, pues ya tuvo una intervención de grado máximo de magisterio, en el sentido de decir, esto es definitivo, esto no se puede discutir, que esto no viene de nosotros, que esto viene del Señor. Bueno, entonces tiene una declaración, se llama Ordinatio Sacerdotalis. En fin, esto es un tema que, digamos, a nivel de magisterio está cerrado, y sin embargo, pues como en este mundo, pues mucha gente pues es muy poco dócil y poco obediente, pues hay quien sigue diciendo, no, pues ya veremos, pues no sé qué, no sé cuánto. Bueno, lo iremos viendo. Pero vamos a parar un poquito, vamos a darle gracias al Señor porque no nos abandona, vamos a pedirle que crezca nuestra fe en esa presencia suya en el sacerdote, como oíamos a Bantuán, como a través de él Jesucristo se hizo presente en esos campos de concentración, porque el sacerdote actúa in persona Christi. Ya no soy yo quien vive, tú eres quien vive en mí. Mi vida la he
pues todo lo vivo en ti. Tú pronuncias con mis labios las palabras de tu boca y levantas en mis manos el misterio de tu cuerpo. Tu espíritu mora en mí y mi espíritu mora en ti. In persona Christi, in persona Christi. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. In persona Christi. Tomen y coman, tomen y beban, que este soy yo. In persona Christi. Ya todo lo he perdido para ganarte a ti, y ahora lo tengo todo, pues todo lo tengo en ti. Con tu amor me has seducido y me dejé seducir. Mi corazón encendido arde de amor por ti. Solo quiero conocerte y solo para ti vivir. In persona Christi, in persona Christi. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. In persona Christi. Tomen y coman, tomen y beban. El Catecismo de la Iglesia Católica en Radio María. Entonces, hoy de momento solo estamos leyendo y comentando un poquito este número 1577 y ya profundizaremos en el próximo día, pero primero vamos a ver cómo completa este número lo que nos ha dicho con números que ya vimos hace tiempo. Así que, Rocío, vamos al 551, que completa aquello de que Jesús escogió a los 12 apóstoles. 551. Desde el comienzo de su vida pública, Jesús eligió unos hombres en número de 12 para estar con él y participar en su misión. Les hizo partícipes de su autoridad y los envió a proclamar el reino de Dios y a curar. Ellos permanecen para siempre asociados al reino de Cristo, porque por medio de ellos dirige su Iglesia. Y nos pone una cita también de palabras de Jesús en Lucas 22. Yo, por mi parte, dispongo el reino para vosotros, como mi Padre lo dispuso para mí, para que comáis y bebáis en mi mesa, en mi reino, a mi mesa, en mi reino, y os sentéis sobre tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Así pues, este recuerdo de cómo Jesús escoge a esos hombres, esos 12 hombres, que van a estar con él, que van a participar de su misión, a los que va a dar su autoridad, el que a vosotros escucha, a mí me escucha, o lo que acabamos de leer, o haced esto en memoria mía, o recibid el Espíritu Santo a quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados, etc. Y otros dos números que nos sugiere el Catecismo releer son el 861 y el 862. Aquí ya no es los apóstoles, sino cómo son sucedidos los apóstoles. ¿Quiénes suceden a los apóstoles? 861. Para que continuase después de su muerte la misión a ellos confiada, los apóstoles encargaron mediante una especie de testamento a sus colaboradores más inmediatos que terminaran y consolidaran la obra que ellos empezaron.
les encomendaron que cuidaran de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les había puesto para ser los pastores de la Iglesia de Dios. Nombraron, por tanto, de esta manera a algunos varones y luego dispusieron que después de su muerte otros hombres probados le sucedieran en el ministerio. Aquí simplemente, pues eso, se relata lo que ocurrió no solo cuando Jesús escoge a los apóstoles, sino después, cómo los apóstoles, sus colaboradores, van transmitiendo, van imponiendo las manos a otros varones también siempre, y con la conciencia de que eso prolonga lo que hacían los apóstoles. Y él sigue hablando de esto el 862. Así como permanece el ministerio confiado personalmente por el Señor a Pedro, ministerio que debía ser transmitido a sus sucesores, de la misma manera permanece el ministerio de los apóstoles de apacentar la Iglesia, que debe ser ejercido perennemente por el orden sagrado de los obispos. Por eso la Iglesia enseña que por institución divina los obispos han sucedido a los apóstoles como pastores de la Iglesia. El que los escucha, escucha a Cristo. El que en cambio los desprecia, desprecia a Cristo y al que lo envió. El que a vosotros rechaza, a mí me rechaza. El que me rechaza a mí, rechaza al Padre. Y al revés, el que a vosotros acepta, a mí me acepta, etc. Es que volvemos a lo de antes. Esto no es cristianismo invento nuestro, sino que es el Señor que se nos ha revelado enviándonos a Cristo, y Cristo a su vez enviando a los apóstoles y sus sucesores. Y todo se basa en esto. Bien, estos son los fundamentos para este y cualquier tema que debemos siempre tener claros. Y la importancia de esa sucesión apostólica. Pues claro, si no, lo que hizo Jesús lo hizo para los hombres de su tiempo, y los que estamos en otra época, ¿qué pasa con nosotros? Bueno, el Señor ya tenía todo previsto, ¿no? Y prolonga su presencia, su enseñanza, su acción a través de la Iglesia, y muy en particular a través de los sacramentos, precisamente para los cuales, sobre todo para los más importantes como es la Eucaristía, pues él a su vez ha instituido un sacramento, el del orden sacerdotal, que prolonga la acción de Cristo en cuanto cabeza de la Iglesia, en cuanto pastor, en cuanto el que nos va guiando. Y todo ello pues siempre mirando a cómo lo hizo el Señor. Entonces, supuestos estos fundamentos, ahora lo que vamos a ir viendo es, en concreto, cómo podemos entender, o si tiene algo que ver, el hecho de que Jesús solo escogiera a varones para este ministerio, si eso tendrá algo que ver con la discriminación de la mujer, con un papel en aquella cultura. Entonces, claro, gracias a Dios, eso ha ido cambiando. Entonces, no debería también cambiar, podría cambiar la Iglesia, el que Jesús solo escogió varones y tal. Eso es, vamos a intentar entenderlo, pero ya de entrada, lo primero que hay que dejar muy claro es que la Iglesia no va a cambiar aquello que considera que le viene del Señor y que no son cosas que ella misma ha ido poniendo a lo largo de la historia. Y ciertamente esto viene del Señor, esto es así. Que luego vamos a poder entenderlo mejor, que eso no tiene absolutamente nada que ver con la discriminación, y que Jesús cambió y se saltó todo lo que eran costumbres que él no veía buenas de su propio pueblo, pues lo vamos a ver, y creo que ya es, como os decía, es bonito verlo, porque ya más allá de aplicar esto al sacerdocio, nos va a ayudar a ver esa presencia y esa relación de Cristo con las mujeres, porque realmente hay cosas ahí muy bonitas. Bueno, como suele ocurrir, pues nos quedamos en el pórtico del tema, no ha dado tiempo a más, y además hoy tengo que acabar un poquito antes, así que vamos a dejarlo aquí, y nada, mañana entramos ya más en el meollo de la cuestión, y ahora pues volvemos a tener un momento de meditación, y después de ese momento, Rocío, ya vemos qué respuestas ha habido, y si alguno se incorpora ahora, pues vamos a recordar que la pregunta que hacíamos a nuestros oyentes es cómo se llaman los diversos ungüentos que consagra el obispo en la misa crismal, y en qué sacramentos se usan, y puedes recordar a dónde pueden responder, que además es los mismos medios para hacer preguntas también a nosotros. Pues sí, tienen el teléfono de WhatsApp de Radio María 668-594-383,
668-594-383 o el correo electrónico catecismo@radiomaria.es. Así que hoy no hace falta que pongamos la cuña en que recuerda estos cauces, por esos dos caminos, tanto vuestra respuesta como si tenéis alguna pregunta y si diera tiempo a responderla hoy, si no, no os preocupéis que quedaría para mañana. Pues nos quedamos unos momentitos recordando que todos somos enviados a la misión con esta preciosa e inconfundible banda sonora de la misión. Bien, pues comenzamos por una pregunta que se nos había quedado pendiente de Carmencita desde Tenerife. ¿Recordáis que preguntábamos el otro día por la edad mínima de los diáconos para ser ordenados como tales? O sea, de los que van a ser diáconos, distinguiendo los que ya están casados, entonces van a ser diáconos permanentes, es decir, no pueden en la Iglesia Latina, no pueden ordenar. Bueno, y si ya están casados, tampoco en la Iglesia Oriental, el ordenarse después presbíteros, ya la edad mínima es 35 años. Y luego los que lo van a hacer diáconos como célibes, si es transitorio, pues nada, 23 años para luego ordenarse presbíteros con un mínimo de 25, puede haber dispensa de un año, etcétera. Pero nos preguntaba Carmencita, ¿y si uno diácono quiere ser célibe, pero no ordenarse presbítero, por tanto permanente, pero como célibe? Y si luego se enamora, ¿puede casarse? Pues hombre, en principio no, porque precisamente en su caso es lo mismo que el sacerdote, ha hecho un juramento de mantener el celibato. Otra cosa es que, bueno, que surjan determinadas circunstancias, él las exponga al obispo, el obispo pueda ver, en su caso, bueno, por las razones que sea, pueda dispensar, como también se dispensa, pues frecuentemente a sacerdotes, pero en principio no deja de ser ya, claro, una gracia, digamos, una petición, pero que va en contra de lo que uno ha prometido. O sea, la norma sería que uno tiene que pensárselo, claro, no va así a lo tonto, ¿no? Pero bueno, ahora de repente sí, no, ahora me enamora, hombre, pues eso, pídatelo antes, pero bueno, que se puede pedir la dispensa, eso sí. Pues mañana vamos entrando en este tema para que veamos que la Iglesia no dice las cosas así porque sí, que tienen todos sus fundamentos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.